Etnias de Colombia. El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Colón a tierras de América, se inició una de las transformaciones culturales más grandes en la historia de la humanidad, la mezcla de las culturas amerindias. ¿Y qué son las culturas amerindias? Los amerindios son todas las culturas indígenas del continente americano, tanto antes de la colonización como después. Indígenas de Colombia. Ha sido un camino difícil de resistencia y defensa cultural y territorial, pero también de aportes significativos a la cultura y a la vida nacional. Distribución de los grupos indígenas en Colombia. A pesar de las adversidades, a pesar del olvido, a pesar de nuestros gobernantes y de la indiferencia de todos, en Colombia perviven 87 pueblos indígenas diseminados a lo largo del territorio nacional. ¿Cuál es su historia? Lo cierto es que América estaba poblada por una variedad de culturas, de símbolos, de tradiciones, de costumbres, de artes, de conocimientos y saberes que fueron ignoradas, menospreciadas y destruidas. ¿Y qué ha pasado con estas comunidades? Hoy, más de 500 años después, nuestro país es reconocido como pluricultural y multilingüe. En la actualidad existen, además de los 87 pueblos indígenas ya mencionados, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y desde luego el pueblo rom o gitano. La mayoría de estas comunidades habitan en resguardos, que es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas. Régimen colonial. Se caracterizó por un gran descenso de la población indígena en extensión física y cultural debido a los trabajos forzados, también a las enfermedades desconocidas a las que no pudieron oponer resistencia y por último el afán de civilizarlos a la cultura del opresor, intimidando su dignidad y con ello sus posibilidades de expresión del pensamiento. Invasión de Europa. En el continente americano, a partir del siglo XVI, modificó de manera drástica la vida de los pueblos indígenas. Al momento de la conquista, iniciada en territorio de lo que hoy es Colombia, con la expedición de Rodrigo Bastías, los pueblos indígenas tenían una distribución y desarrollo desigual. Conozcamos más acerca de los grupos indígenas. Veamos unos cuantos. En Colombia encontramos al norte, en el departamento de Atlántico, los indígenas Mocana. Ubicación geográfica Mocana. El pueblo Mocana hace parte de un proceso de reorganización de comunidades que se consideraban extintas. Se ubican en la zona rural del municipio de Tubará, departamento del Atlántico. Población Mocana. No existen datos concretos sobre el número de habitantes que conforman la etnia. Cultura Mocana. Desafortunadamente, el pueblo Mocana experimentó un fuerte proceso de aculturación que los llevó casi a la desaparición. Vivienda Mocana. Presenta una estructura que ha incorporado los elementos tradicionales de la casa occidental. Desde esa perspectiva, la vivienda presenta una forma de escuadra con cuartos y cocina completamente independientes y paredes en material. Organización sociopolítica Mocana. En cuanto a su organización social, hay muy poco que decir, pues la comunidad vive como campesinos. Con respecto a la organización política, existe un cabildo local, pero sus acciones son restringidas, pues la comunidad no cuenta con un territorio propio. Economía Mocana. La principal actividad productiva del pueblo Mocana se concentra en la horticultura, la que combina con la crianza de animales domésticos. Se cultiva plátano, yuca, frijol, ñame, cacao, malanga, entre otros. Es frecuente que el indígena se emplee como asalariado en fincas. En el noroccidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, encontramos los Embera. Su nombre alterno, Empera, Embera, Bedea, Empera, Pedea o Cholo. Su lengua pertenece a la familia lingüística Chocó. Ubicación geográfica Embera. Los Emberas se encuentran dispersos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Resguardo de la Montaña, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca. Población Embera. Cuentan con una población de 49.686 personas. Historia. En épocas prehispánicas, el territorio inicial de los Embera, en los cauces superiores del río Atrato y San Juan, se encontraba poblado por múltiples grupos étnicos diferenciados.
A la llegada de los españoles, los embera fueron denominadas como indígenas Chocó, como resultado de los conflictos interétnicos y de los enfrentamientos con la administración colonial. Se dispersaron en pequeños grupos en la llanura costera y la vertiente cordillerana. Cultura embera. Los embera conservan gran parte de su pensamiento propio, tradición oral y celebración de rituales. Se destaca dentro de su cultura la figura del jaibaná, quien se desempeña como médico tradicional y además ejerce la autoridad, el control social y el manejo territorial. En sus ceremonias se utiliza bebidas como el pilde o borrachero para comunicarse con los espíritus. Vivienda embera. Anteriormente vivían en tambos o viviendas circulares ubicadas a lo largo de los ríos. Hoy en día viven en poblados en los cuales se conserva la vivienda tradicional. Esta es una construcción de madera de forma circular sobre pilotas a una altura de 1,50 o 2 metros sobre el nivel del suelo, con techo cónico de hojas de palma. Organización sociopolítica embera. La familia se constituye en la unidad mínima de su organización social. Chapacus es el nombre que se le da al núcleo de parientes formados por distintas generaciones, abuelos, padres, nietos y primos, y hasta el segundo grado de consanguinidad. Los miembros del grupo viven juntos y comparten trabajos y ceremonias. Al nororiente de Colombia encontramos en el departamento de Arauca los indígenas Betoye. Nombre alterno, Jirarre. Lengua, su lengua proviene de la familia lingüística chibcha. Ubicación geográfica Betoye. Viven a orillas del río Cramo y en el municipio de Tame, departamento de Arauca. Población Betoye. La población estimada es de 800 personas repartidas en un perímetro de 702 hectáreas. Historia Betoye. En la etnografía se describen entre sus ritos y creencias la fiesta de la chicha majule preparada con plátano. En esta fiesta, que podía durar varios días, se invitaba a los parientes que vivían en las otras comunidades y la chicha se repartía, primero a los ancianos, después a las mujeres y luego al resto de las personas. Organización sociopolítica Betoye. Dentro de su organización social tradicional, el matrimonio es exógeno y su residencia neolocal. Cada comunidad está compuesta por 2 o más familias extensas. La autoridad la tiene el capitán, generalmente el hombre más anciano del grupo. Economía Betoye. En cuanto a su economía, los Betoye se describían como hortícolas por tradición, utilizando para sus cultivos el sistema de roza y quema. También practicaban la caza, la pesca y la recolección. Los cultivos básicos son el maíz, plátano y yuca para su propio consumo y el cacao, café, arroz introducidos con fines comerciales. En el centro de Colombia, en el departamento de Boyacá, encontramos la cultura indígena muisca, nombre alterno chibcha, lengua chibcha. Ubicación geográfica muisca. Se localizan en los municipios de Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Ganchacipá y Ubaté en la región andina central de la cordillera oriental. Población muisca. Solo para los que habitan en el municipio de Cota es de 1.859 personas. Historia muisca. En el siglo XVI, momento en que los conquistadores llegaron a la zona, los indígenas de Cota vivían en Bogotá. Sus habitantes cultivaban maíz y turmes y practicaban la cacería de venado. Vivienda muisca. Desde esa perspectiva, la vivienda presenta una forma de escuadra con cuartos y cocina completamente independientes y paredes en material. Organización sociopolítica muisca. Los muisca continúan organizados en torno al cabildo con un gobernador elegido colectivamente. Economía muisca. Muchos de ellos se dedican actualmente a la agricultura de maíz, a la ganadería y a otras actividades complementarias como el trabajo en la construcción y en la educación. En el suroccidental de Colombia encontramos en el departamento de Amazonas la cultura indígena Andoque, nombre alterno Andoque o Bucinca, lengua, pertenece a una familia lingüística independiente, se llaman a sí mismos Poiciojo, la gente del hacha. Ubicación geográfica Andoque, se localizan en la región del Araraquara, Caño-Aduche, muy cerca de la ribera del medio río Caquetá, al sur de la Amazonía colombiana. Población Andoque.
fue rápidamente diezmada por efectos de la explotación cauchera que se dio en décadas pasadas. Cultura Andoque. Para la mayoría de pueblos que habitan la región del Amazonas, el uso de plantas sagradas se constituye en un elemento fundamental dentro de su vida cultural y social. El Yurupari es el ritual más trascendental porque rememora los orígenes y revive los elementos esenciales de su cosmovisión. Organización sociopolítica Andoque. La estructura sociopolítica del pueblo Andoque responde a un complejo sistema de organización jerárquico repartido en linajes patrilineales. Economía Andoque. Los Andoque basan su sistema de producción en actividades como la agricultura, la pesca, la caza y recolección, así como la explotación maderera en menor escala. Éramos dioses y nos volvieron esclavos, éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata, éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones perdioseras, éramos felices y nos civilizaron. ¿Quién refrescará la memoria de la tribu? ¿Quién revivirá nuestros dioses? Que la salvaje esperanza sea siempre tuya, querida alma inamansable. Gonzalo Arango, poeta nadaísta. En conclusión, podemos decir que Colombia es un país con diversidad de razas, multicultural, que han habitado en medio de nosotros por mucho tiempo, culturas de las que procedemos y aún así seguimos rechazando.